Estudiamos la semana pasada algunas cosas que vamos a ampliar en esta, y como decía el pastor Minaya, en relación al Tikkun Hayesh. Pero para estudiar el Tikkun Hayesh necesitamos, y por eso el maestro, la forma de exponerlo, necesitamos establecer ciertas bases para llegar a eso y poder entender lo que representa esta expresión en hebreo. Lo primero, cuando hablamos de bitul, la vez pasada estuvimos hablando también, recordemos que bitul es la anulación. Bitul es cuando yo cedo mi voluntad, cuando yo me anulo para que algo superior sea lo que me domine, lo que me guíe. Y en este caso estamos hablando de que la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es perfecta, es la que debe guiarnos, es la que debe siempre direccionarnos. Entonces, el bitul es la anulación a causa de una palabra mayor revelada por el Eterno para guiar nuestro camino. Y por eso se habla de bitul ani, la anulación del yo. Hablamos de bitul Torah, que lo mencionó también el pastor Miguel, que es la anulación de la Torah en nuestra vida cuando negamos las instrucciones del Eterno, cuando hacemos nuestra voluntad y no la de Él. Y también bitul hayesh, que es la anulación, pudiéramos llamarla de nuestro ego, ¿ok? La anulación de un área de nuestra alma que domina, que controla y que está muy conectada con lo que es el Yetzer Hará, o lo que es igual a la mala inclinación. Entonces, primero tenemos que conocer una expresión que es tikkun. La palabra tikkun en hebreo traduce como corrección, traduce como rectificación o como separación. Y puede ayudarnos a que nos despojemos, como dice Pablo, nos despojemos de la mente o renovemos lo que hay en nuestra mente en cuanto a pensamientos, a creencias, incluso también en nuestra parte afectiva, poder tomar control de lo que son los sentimientos, las pasiones, los deseos y todo esto que está allí en el alma del hombre. Quiere decir que el tikkun es para hacer de nosotros alguien mucho mejor que pueda acercarse a lo que el Eterno creó, a su imagen y semejanza, cuando al principio establece a el Adán, a esta pareja. Y de esta manera darnos como una estabilidad en nuestro mundo interior. Cuando hablo de nuestro mundo interior, es lo que hay en nuestra alma, que está dividida en muchas áreas. Entonces, ¿cómo yo puedo saber, hablando de tikkun como el proceso de rectificación, de corrección, de reparación, cómo yo sé dónde debo experimentar ese tikkun? Entonces, la Biblia, cuando se enseña, hay áreas que se están viendo confrontadas. Miren que en la carta a los Hebreos nos enseñan que la palabra del Eterno es como una espada de dos filos. Dice que penetra hasta dividir el alma y lo que es el Neshama o el hombre interior, los divide. Ahí colocaron el alma y el espíritu. Ella lo divide. Dice que es una espada de dos filos que penetra hasta separar. Si es una espada que penetra hasta separar, es evidente que va a generar dolor. Ahora, ¿qué tipo de dolor? El dolor que experimentamos en cuanto a sentimientos, emociones, cuando nos vemos confrontados con una palabra que nos está como que desafiando, nos está retando. Y de allí lo incómodo que puede ser. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan? Cuando, por ejemplo, se está enseñando sobre el respeto, y en ese momento que se habla del respeto, yo me siento mal, me siento como que confrontado, como que acorralado, me siento incómodo, quiere decir que en esa área yo tengo problemas, en esa área yo debo trabajar. Quiere decir que nosotros en esa área hay unas carencias y tenemos problemas
con el respeto. Podemos tener problemas con la responsabilidad, con la humildad, con el perdón, la amabilidad, que son cualidades positivas. Pero también podemos tener problemas con cualidades negativas, hablando del odio, de la ira, de la envidia, del orgullo, de los celos. Todas esas cualidades se deben trabajar y nivelar. Para eso es la palabra, para que nosotros podamos nivelarnos y de esta manera corregir nuestra alma y podamos entonces actuar semejante al Eterno, que Pablo lo define como caminar basado en los frutos del Espíritu. Pero cuando caminamos conforme a lo que son cualidades negativas, que ya las mencioné, entonces Pablo lo menciona como si fueran obras de la carne. Y dependiendo de cómo yo camine, si es basado en las obras de la carne o los frutos del Espíritu, hablando de cualidades positivas o negativas, entonces Pablo nos define como hombres espirituales o nos define como hombres carnales. Si yo en un área, por ejemplo, la responsabilidad, me siento atacado, me siento mal, me duele, me causa incomodidad, es porque de alguna forma me están diciendo tú eres irresponsable. Quiere decir que yo debo trabajar esa área para empezar a ser responsable. Entonces, donde yo tenga incomodidad, donde yo sienta malestar, donde yo sienta dolor, que no me gusta, que yo lo rechazo, esa es una señal que debemos hacer ticún. Esa es una señal que debemos hacer ticún. Al menos que sea una persona que su predisposición natural en cuanto a la indiferencia sea tan fuerte que digan lo que digan, para él es como si no existiera. Lo que digan, eso nada lo afecta. Él puede pensar que eso es con cualquiera, puede decir, oye, esto está bueno para que lo oiga este o para que lo oiga el otro, pero nunca yo. Eso puede también suceder. Entonces, el ticún, como proceso de rectificación, va a generar que nosotros salgamos de la zona de confort y de esta manera empezamos a corregir áreas de nuestra vida que no están alineadas a la voluntad del Eterno. Por eso el ticún como rectificación es lo que nos ayuda a acercarnos al Eterno. Pero para lograrlo necesitamos bitul, o sea, anularnos. Cuando yo me anulo, yo tengo la capacidad de rectificar porque hay cosas internas en mi vida que me están generando menos oposición. ¿Ok? Ahora, miren que en los salmos, en este caso el 141, Salmo 141, verso 5, Salmo 141, verso 5, dice la Biblia que el justo me corrija será un favor. Que el justo me corrija será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá o que no rechazará mi cabeza. Todo depende de la versión que estemos leyendo. Entonces miren cómo el salmista dice que cuando una persona está siendo corregida, cuando una persona está siendo llamada al orden por alguien que es un justo, o sea, alguien que camina conforme a principios, dice el salmista, para mí eso es un favor. O sea, esa persona que me está enseñando, que me está corrigiendo, me está haciendo a mí un favor. Y que esa persona me llame al orden, que esa persona me reprenda, para mí es un bálsamo. Y eso yo no lo voy a menospreciar. No lo voy a menospreciar. Hay un comentario que hace un expositor que dice lo siguiente, y lo voy a leer. David dice que la reprensión del justo es un favor, pero a nadie le gusta realmente ser corregido. Pero todos se pueden beneficiar de la corrección cuando la misma se hace con sabiduría y se recibe con humildad. Entonces, ¿qué dice David o qué sugiere? La forma de aceptar la corrección es, primero, no rechacemos la corrección. Segundo,
considérela un favor para su vida. Tercero, mantenga su boca cerrada, no se defienda para justificarse. La puesta en práctica de estas sugerencias ayudan a controlar la forma de reaccionar frente a la corrección y a convertirla en productiva en vez de destructiva, sin importar la intención original. Entonces el comentarista dice que la corrección puede ser buena, el problema es que nosotros rechazamos la corrección, no nos gusta. La tendencia es más bien a sacarle cuerpo, a esquivarla, o criticamos al que corrige, o de alguna manera nos incomoda, nos molesta, y no debería ser. Ahora, ¿cómo podemos nosotros recibir la corrección? ¿Cómo podemos nosotros recibir la corrección sin sentirnos mal, sin sentirnos amenazados, sin sentirnos ofendidos? Entonces entra el concepto de Bitul Hayesh. La única forma que yo pueda aceptar esa corrección, la única forma que yo pueda ver que lo que me están enseñando es para mi bien, cuando yo puedo tener control o dominio propio de mi ego, porque es un asunto de soberbia, es un asunto de orgullo. Y la forma de manifestarlo es que nos colocamos como una máscara que es el ego. Y el ego entonces reacciona porque el ego es un impulso. La persona que se coloca la máscara del ego es impulsiva. O sea, no mide sus palabras, simplemente reacciona y puede ser ofensivo, puede ser grosero, puede actuar de forma que no es la correcta, a pesar de ser cristiano. ¿Por qué? Porque internamente no ha trabajado su mundo interior, porque no se le ha direccionado, no se le ha enseñado a que debe trabajar internamente su alma. Y es algo que Pablo lo explica en todas las cartas prácticamente. Si yo puedo controlar el ego, o lo que es igual al Bitul Hayesh, cada cosa que me digan en cuanto a corrección o enseñanza, yo la voy a recibir con mansedumbre. Yo la voy a recibir como un favor que me están haciendo. Yo la recibo de la mejor manera, porque veo que es para mi bien. Veo que lo que están haciendo es un favor. Pero para poder verla así, de alguna manera, yo debo tener un nivel de conciencia que me permita ver eso con madurez. Y ahí es donde está el problema. Porque para tener madurez, nosotros debemos recibir la palabra, así sea como una espada de dos filos que penetra y nos causa dolor por las áreas tan sensibles que va tocando, pero tenemos que verla como algo que nos ayuda. Por eso es que en la carta a los Hebreos dice, es que yo no les puedo dar a ustedes un alimento más sólido, porque ustedes son niños, ustedes son gente inmadura. Y la palabra sólida, el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez, porque ellos han empezado a controlar sus sentidos y tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal. O sea, una persona que no tiene madurez, le falta discernimiento, y por lo tanto actuar conforme a lo que el Eterno espera, nunca lo va a hacer. Pero tampoco está en condiciones de recibir una enseñanza que sea profunda, que sea sólida, que sea para el bien de su vida. Ahora, ¿por qué todo esto? Entonces el Eterno nos habla a través del profeta Sofonía en el capítulo 3. En el capítulo 3 el profeta Sofonía nos dice de forma muy clara lo siguiente. No oyó la voz, no oyó la voz, ni recibió la corrección. No confió en el Eterno, no se acercó a su Elohim. Dice 4 cosas importantes el Eterno a través del profeta. Lo primero, no oyó. Allí la palabra oír es la palabra Shema.
¿ok? Pero Shema es la misma raíz de obedecer. O sea, para la mentalidad hebrea, la persona que está oyendo, que es diferente a escuchar, es una persona que obedece. Por eso cuando el Mesías está enseñando, y aparece en Juan capítulo 6, personas que estaban allí dicen, oye, esta enseñanza es muy dura, es difícil poder oírla. ¿Por qué era difícil? Porque la palabra oír conlleva obedecer, o sea, conlleva una acción. Y ellos ven que lo que se está enseñando es muy fuerte porque ellos no van a poder caminar conforme a lo que el Mesías estaba enseñando. Entonces dice, estas palabras es difícil de oír. No oyeron. Dice el profeta luego, no recibió. Cuando tú no oyes, tú no vas a recibir lo que el Eterno quiere para tu vida. Tú no estás prestando atención a la voluntad del Eterno. O sea, tú estás cerrando tus oídos. Y ese es el resultado de la máscara del ego. La persona actúa con soberbia. Por eso hablamos de Bitul Hayesh, la anulación de ese ego. Entonces no recibe lo que el Eterno tiene para su vida porque no está oyendo, no está obedeciendo. Ahora eso trae como consecuencia algo. Y es que dice, no confío en el Eterno. Muchas personas dicen confiar, pero cuando nos vamos a la Biblia, de acuerdo a los principios que están en la Biblia, la persona no confía. Una cosa es que yo crea que confío y otra cosa es que a través de mis acciones refleje confianza. Entonces una persona que no está oyendo la voz del Eterno, que no está recibiendo lo que el Eterno le transmite, es evidente que no confía. Y no confía porque no presta atención a lo que el Eterno le puede estar revelando. Ahora, lo duro de esto y la consecuencia de no oír y de no recibir, como dice el profeta, es que dice al final, no se acercó a su Elohim. Cuando tú no confías como resultado de no prestar atención porque no recibes la palabra, porque no la oyes, lo que estás haciendo es alejándote. Te estás alejando. Dice allí en la cita, no se acercó a su Elohim. Quiere decir que la forma de acercarme o alejarme depende de la actitud que yo tenga frente a la palabra que me están enseñando. Si la palabra que me están enseñando, yo le presto atención y digo, oye, hay algo que pueden estar diciendo que me ayude a mejorar, a crecer, o que yo me dé cuenta que estoy cometiendo un error, o que no estoy bien, que estoy actuando mal. Y por lo tanto yo voy a prestar atención para ver qué aprendo y que eso me sirva para crecer, que eso me sirva para madurar. Pero si la actitud es totalmente diferente, porque está la máscara del ego y la persona es arrogante, entonces la persona no presta atención, piensa que lo sabe todo, piensa que tiene la verdad absoluta en su mano, que nadie está en capacidad de enseñarle, todo lo cuestiona, las cosas las critica, aunque no tiene ningún fundamento, pero lo hace por deporte. Esa es su forma de actuar. Pero luego el mismo Eterno nos dice algo a través del profeta Jeremías en el capítulo 17. En el capítulo 17 de Jeremías dice, pero ellos no oyeron. Está diciendo lo mismo del profeta que leímos previamente, cuando leímos en Sofonía. Dice, pero ellos no oyeron. Dice luego, ni inclinaron su oído. O sea, ellos no prestaron atención, no querían obedecer. Miren lo que dice luego, sino que endurecieron su cerviz para no oír. Lo mismo que dice el profeta Sofonía. ¿Y qué dice posteriormente? Ni para recibir la corrección. Quiere decir que la persona que no recibe la corrección, lamentablemente se aleja del Eterno porque no está prestando oído, porque tiene su cerviz endurecida. Y eso es una señal de soberbia. Quiere decir que puede ser un tipo de persona, como dice la Escritura,
que son personas que tienen comezón de oír. La comezón de oír es un hebraísmo que traduce como alguien que solo presta oído a algo que se dice que vaya de acuerdo a lo que él cree. O sea, yo voy a oír lo que a mí me conviene. O es una mentalidad selectiva, porque solamente presta atención a aquello que es igual a lo que él concibe. Todo lo que sea diferente, él activa como un mecanismo de defensa que lo rechaza. Y la expresión que se utiliza religiosamente es, eso es falsa doctrina. Y de esa manera yo empiezo a establecer como un escudo y a justificar el por qué le estoy dando la espalda. Pero es porque yo asumo tener la razón, aunque no tengo los fundamentos que atestiguen que tengo la verdad. Y ahí es donde está el problema. Entonces, si el profeta, el Eterno a través del profeta Sofonía, a través del profeta Jeremías y otros más, nos está diciendo, tengan mucho cuidado, presten oído, caminen conforme a mi voluntad, acérquense, confíen en mí, y eso no se está haciendo, entonces tenemos un problema. Porque lamentablemente decimos ser hijos, pero en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, no reflejamos que somos hijos. Quiere decir que este proceso de rectificación de Tikkun, y de allí el hecho de llegar a anular ese ego, ese bitul, hayesh, es para llevarnos a un nivel que es el nivel del Mesías. Preste atención. Todo esto para llevarnos en un proceso de ascenso hasta llegar al nivel del Mesías. ¿Qué dice Pablo? Que a través de la enseñanza, cuando obedecemos y caminamos conforme a ello, es para que lleguemos todos a la estatura de la plenitud del Mesías. Quiere decir que hay niveles y tenemos que llegar a ese nivel. Ahora, ¿cómo puedo llegar yo a ese nivel? Cuando yo hago la voluntad de mi Padre. El mismo Yehoshua dice, yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de mi Padre. Dice en la carta a los Hebreos, aunque obedecía, dice, padeció por ello. Quiere decir que para poder obedecer hay un padecimiento. Y eso es lo que la gente no quiere. La gente no quiere sufrir un padecimiento. Y eso va a ser muy difícil porque nosotros venimos con un alma que ha venido construyéndose a lo largo de los años hasta que llegamos al momento de decir, bueno, yo acepto al Señor, y puede ser a los 20 años, a los 30, a los 40, a los 50, y todos esos años son de construcción interna. De allí nuestra personalidad, nuestros rasgos de carácter, traemos un temperamento y una serie de cosas que necesitamos tratar. Quiere decir que al momento de nosotros empezar a caminar conforme a la voluntad del Eterno y verla como el medio que nos permite empezar el proceso de depuración, ese proceso de santificación, es lo que nos permite acercarnos al Eterno, pero es porque estamos llegando a un nivel que es el nivel de la estatura de la plenitud del Mesías. O sea, en la medida que yo me vaya acercando más a través de la obediencia al Padre, es porque yo me estoy elevando en cuanto a nivel espiritual. Eso es lo que llamamos desarrollo espiritual. El problema es que el desarrollo espiritual solo se consigue siempre y cuando nosotros trabajemos nuestro mundo interior. Y ese es el crecimiento personal. O sea, sin crecimiento personal no podemos alcanzar el desarrollo espiritual. ¿Cómo logramos el crecimiento personal? A través de la rectificación de nuestra alma, a través de Bitulaní, de la anulación de ese ego, de ese yo, para poder cedernos, para poder negarnos a nosotros mismos y de esta forma caminar conforme a la voluntad del Eterno, que es agradable y perfecta. Si no es así, vamos a seguir caminando de acuerdo a nuestro criterio, que puede ser del viejo hombre, de un alma no renovada, de una mente entenebrecida y de tantas cosas que afectan al ser humano y en este caso al creyente.
dice la misma escritura, separados de mí nada podéis hacer. Y dice que Él va a tratar, va a golpear a todo aquel que se aleja de Él. Entonces, con nuestro Padre Celestial, lo que estamos creando es una dependencia, es un proceso de acercamiento hasta ser uno con Él. En cambio, una persona que es egocéntrica piensa en sí mismo. El egocéntrico, de alguna forma, también es egoísta. No piensa en los demás porque está buscando es su beneficio. Está buscando que todo sea conforme a sus deseos. Y esas pasiones desordenadas crean que se aleje, y el alejarse del Eterno es muerte. Por eso es que la Biblia dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados porque estaban alejados de Él, dice la palabra en Efesios. Nuestro deber es acercarnos, porque ya lejos estábamos. Pero si no tratamos esas áreas, entonces, a pesar de que hemos sido justificados y de esta manera declarados como hijos, como aparece en Juan capítulo 1, podemos estar lejos de Él. Por eso es que Pablo habla de un hombre carnal, que es una persona que camina conforme a esos deseos, que lo vamos a abordar ahora, y le da la espalda al Eterno para seguir su propia opinión. Son sabios en su propio consejo. Pero, volviendo a esta parte del ego, y bueno, el concepto que mencionaste, porque nos ayuda mucho a poder comprender, porque lo que expresa es que es una forma en la cual la persona tiene un concepto de sí mismo totalmente distorsionada y procura simplemente satisfacer lo que hay en su alma a costa de cualquier cosa. Incluso puede ver a los demás como alguien inferior. Pero si vemos nosotros el por qué sucede esto, el Eterno a través del profeta Isaías en el capítulo 29 nos ayuda mucho en relación a eso. Porque en el capítulo 29, verso 13 en adelante dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Entonces, el problema no es lo que dice el pueblo, porque se acerca con su boca. De pronto le dicen Señor, lo alaban, lo exaltan. Y dice, y con sus labios me honran. Entonces las personas, bueno, te alabo, Padre, te honro, y una serie de cosas que la gente dice. Pero mira lo que dice luego. Pero su corazón está lejos de mí. Entonces, más allá que de labios se acerquen, o que con su boca se acerquen y con sus labios le honran, lo que está midiendo el Eterno es lo que está dentro que la gente no ve. Y es que el corazón de ellos estaba lejos. Y dice, y el temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que se les ha enseñado. O sea, no tenían temor al cielo, su corazón estaba lejos del Eterno, pero con sus labios, con su boca, entonces empezaban a hablar del Señor, empezaban a alabarlo, a glorificarlo. Eso pasa mucho en la religión. ¿Por qué sucede mucho en la religión? Porque está basada en una posición o un formalismo dentro de una congregación, dentro de una iglesia, donde las personas hacen vida, pero de la misma forma como tú entras, muchas veces tú sales. O sea, la gente que llega a una congregación llega como resultado de problemas, de situaciones difíciles que atraviesa. La persona llega por problemas matrimoniales, problemas con sus hijos, problemas económicos, una enfermedad. La persona no llega porque ama al Eterno y llega buscando una solución a su problema. Entonces, como no llega con una formación, no llega con un conocimiento de la Biblia, lo que le digan simplemente es amén. Nadie duda lo que se está diciendo desde el púlpito. Pero nosotros no sabemos si el que está diciendo algo desde el púlpito tiene la formación y tiene un fundamento para exponer lo que expone. Eso es algo que la gente no lo toma en consideración. Pero cuando vemos nosotros la Biblia, sí nos están mostrando que hay personas que de labios honran,
que de su boca se acercan al Eterno y lo exaltan y todo, pero dice dos cosas importantes. Su corazón está lejos y no tienen temor al cielo. Y eso pasa muchas veces. Las situaciones que vivimos nosotros es porque no hay temor al cielo. Si hubiera temor al cielo, viéramos empezando desde el púlpito personas con más humildad, con más integridad, con más respeto, con más responsabilidad, con más empatía y una serie de cosas que son cualidades que debemos elevar o, como dice Pablo, fruto del Espíritu que debemos trabajar. Entonces lo que vemos desde el púlpito muchas veces es cualidades negativas que están elevadas. Gente con envidia, gente con celo, gente con orgullo, con soberbia y una serie de cosas que se manifiestan y que no ayudan en nada al pueblo que está buscando una verdad que lo guíe, que lo direccione para poder ser un instrumento también en su hogar, para ayudar a su pareja, para ayudar a sus hijos, para poder orientarlos, para darle un consejo. Pero ¿cómo lo pueden hacer si no tienen la verdad en sus manos? Si lo que se le está enseñando es pura religión, son puras interpretaciones privadas, son conceptos totalmente deformados, son tradiciones de hombre. El mismo Yehoshua los confrontó un momento al pueblo por esa misma religiosidad y se los dijo: ustedes invalidan los mandamientos por seguir sus tradiciones. Y eso pasa muchas veces. Mira que es tan importante que a veces uno puede tener un conocimiento y no caminar en coherencia con lo que conoce. O sea, yo puedo obtener un conocimiento y mis acciones van contraria al conocimiento que yo tengo. O sea, yo puedo decir que soy un hijo del Eterno y mi comportamiento está lejos de ser un hijo. Yo no sé si tú has oído, pero por lo menos en mi país, Venezuela, siempre se ve los casos donde dicen: bueno, yo para ser evangélico como fulano de tal, prefiero quedarme en mi casa. Entonces uno dice: oye, esta persona dice que prefiere quedarse en su casa porque viendo a alguien que es evangélico, con su comportamiento, su conducta, deja mucho que desear. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Por nuestras acciones el nombre del Eterno puede ser glorificado o el nombre del Eterno puede ser blasfemado. O sea, nosotros podemos ser un instrumento para que otros se acerquen o un instrumento para que otros se alejen. Quiere decir que es un asunto serio. Por eso, mira que el salmista en el capítulo 25, dice: muéstrame, oh Adonai, tus caminos. Muéstrame tus caminos. Enséñame tu senda. Encamíname en tu verdad y enséñame. O sea, no solamente que le muestre el camino, que le enseñe el camino, sino que también lo guíe por él. Y eso es algo que nosotros necesitamos. Puede ser que nos estén enseñando el camino, pero a lo mejor no nos han enseñado cómo caminar por él. A lo mejor nos ha dicho: mire, esta es la forma, o este es el camino, pero decirnos y se transita de esta manera, este es el procedimiento, a lo mejor no. Por ejemplo, para nadie es un secreto que la Biblia nos muestra que es una gran transgresión robar. Y todo el mundo de alguna forma tiene cierto temor, cierto resguardo por ciertos valores morales de no robar. Entonces la persona se cuida, tiene como un límite. Entonces la persona dice: oye, es malo robar, es una transgresión. Pero el problema es que no le dicen por qué pudiera llegar a robar. O sea, no le dicen: usted tiene un alma y esa alma, por no ser procesada dentro de usted, hay una inclinación que puede ser hacia lo bueno o hacia lo malo. Todo depende. Y en un momento dado de una situación muy difícil en su vida, donde usted se vea con muchas carencias, con mucha necesidad, y de pronto teniendo una familia, pudiera verse tentado, producto de ciertas condiciones que le dan la facilidad para poder robar. Porque no hay nadie, colocaron cosas ahí que son fáciles de que usted se la lleve y que nadie se da cuenta.
Y en medio de una crisis que usted está viviendo por la situación económica, por el problema en su casa, la presión de unos hijos que están pasando hambre, de su esposa que espera de usted una respuesta, usted pudiera pasar esa raya, violentar ese límite y tomar lo que no es suyo. Por lo tanto, usted tiene que poseer control en medio de una situación como esa, y cuando usted se vea tentado, no se quede a hacerse el valiente y el fuerte, simplemente váyase, retírese para evitar que esa voz interna le diga, llévatelo, tienes necesidad, en tu casa pasan por esto, no te presentes con las manos vacías, porque esa voz es de la mala inclinación y usted puede tener un gran problema. Si a nosotros nos enseñaran por qué de alguna forma se puede llegar a pecar o a transgredir, de qué debemos cuidarnos, qué debemos cambiar internamente para evitar eso, entonces no solamente tendríamos un conocimiento, sino que también conocemos el camino y también sabríamos cómo transitar por el camino. Porque es como si a nosotros nos regalaran de pronto un aparato que nunca hemos visto, que es muy sofisticado. Y nos dicen, mire, este aparato tiene todas estas bondades, hace esto, hace aquello, hace lo otro, y nos dan todas las explicaciones. Y nos regalan ese aparato. Pero si a mí no me dan el manual de instrucción de cómo usar el aparato, por muchas bondades que tenga y por muchas cosas ventajosas, yo voy a terminar dañándolo o simplemente no lo voy a usar como debe ser y a lo mejor disfruto un 10 o un 20% de lo que tiene para aportar a mi vida. ¿Por qué? Porque no me estoy guiando por su manual de instrucción. Cuando nosotros vemos la Biblia, en este caso la Torá, traduce como instrucción. Entonces, cuando yo veo que la Biblia, en este caso la Torá, es una instrucción, entonces yo me voy a acercar porque es la forma a través de la cual el Eterno me puede estar mostrando el camino y mostrándome el camino, yo puedo entonces transitar de forma correcta, obedeciéndolo y acercándome a Él. Pero si yo no lo hago de esa manera, si yo no tomo en consideración las instrucciones, entonces mi vida va a ser un desastre porque voy a fallar, porque voy a cometer muchos errores. Mira lo que dice el Salmo 50. El Salmo 50. Verso 16 en adelante. Dice, pero al malo, dijo Elohim, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? O sea, el Eterno lo está confrontando diciéndole, o sea, ¿con qué tú te puedes parar a hablar de mis leyes y tomar de mi pacto en tu boca? Pero le dice el por qué. Porque tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. En pocas palabras, tú no puedes hablar algo que tú no vives. Tú no puedes enseñar lo que tú no practicas. ¿Cómo tú puedes hablar del bien haciendo el mal? ¿Cómo tú puedes hablar de la palabra, de la Biblia, de sus principios, de sus fundamentos, cuando tú aborreces la corrección y echas a un lado las enseñanzas, los principios y los fundamentos de la Biblia? Lo está confrontando, le está diciendo, o sea, tú no tienes autoridad para eso. Tú no tienes autoridad frente a aquello que te domina. Tú no tienes autoridad frente a aquello que te seduce y que te controla. La única forma que tú tengas autoridad para hablar de algo es que eso tú lo dominas, lo controlas. Tú tienes dominio propio en esa área y por lo tanto puedes hablar con propiedad. No en vano lo que vemos nosotros cuando Yehoshua en Mateo 23 le dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque soy semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos secos, muertos de inmundicia. ¿Por qué? Porque enseñaban muchas cosas, pero no las practicaban. O sea,
lo que ellos están diciendo de esta enseñanza está bien. El problema es que su ejemplo va en contra de lo que están enseñando. Por eso dijo, bueno, lo que ellos enseñan de la Torá, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Quiere decir que había incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y lo que nosotros necesitamos es caminar de forma integral para poder alinear el pensamiento, nuestras palabras y nuestras acciones como uno solo. Cuando mi manera de pensar, mi manera de hablar y mi manera de actuar se alinea, entonces yo puedo caminar en integridad. Caminando en integridad, entonces mi comportamiento, mi conducto, mi actitud va a expresar cualidades que son vistos como fruto del Espíritu, que revelan que estoy actuando semejante al Eterno. Y cuando yo actúo semejante al Eterno, entonces yo puedo revelar su imagen. ¿Por qué revelo su imagen? Porque me estoy acercando a Él. Mira lo que dice la Biblia en Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Dice de la siguiente forma: Él es la imagen del Elohim invisible. ¿Por qué es la imagen del Elohim invisible? Porque a través del comportamiento, su conducta o su actitud, actuaba semejante al Padre y podía revelar la imagen del Padre. Por eso, el que lo veía a Él, podía ver al Padre a través de Él. De hecho, yo tengo una enseñanza en el canal donde hablo sobre eso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, se llama la enseñanza. Dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, todos tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces miren lo importante de todo esto. ¿Cómo yo puedo revelar la imagen del Eterno? A través de mis acciones cuando actúo semejante a Él, porque así fui creado. Por eso la palabra Selen, que es imagen, es la manera en la cual yo puedo mostrar mi esencia o lo que internamente hay en mi vida, por la cual yo fui constituido desde el cielo. Por eso es que la palabra nos enseña que fuimos creados a imagen del Eterno fuimos creados. A imagen del Eterno. Otra cosa importante, recuerda que en hebreo, cuando nosotros empezamos a estudiar las palabras en hebreo, una palabra puede tener varias aristas, puede tener significados diferentes y hasta opuestos. O sea, con la misma palabra tú puedes bendecir y maldecir. Y las palabras nos revelan muchas cosas importantes porque de alguna forma son como códigos que están allí en la Biblia y que a través de métodos de interpretación podemos descifrar esos códigos que están en ese lenguaje, que es el hebreo. Por ejemplo, la palabra Neshama, que es el hombre interior, el que define Pablo, esa palabra Neshama, si tomamos las dos primeras letras, que es la letra Nun y la letra Shin, obtenemos el mismo valor numérico de la palabra Shemi, que traduce como mi nombre. O sea, nuestro Neshama, nuestro hombre interior, tiene un código, tiene el ADN que revela el nombre del Eterno. Esto implica que cuando nosotros actuamos conforme a lo que el Eterno establece en sus principios y seguimos caminando conforme a su voluntad, nosotros estamos revelando el Eterno porque internamente en nuestro Neshama está ese código. Pero ¿qué sucede cuando yo camino de espalda al Eterno, como lo leímos a través del profeta, de espalda al Eterno, haciendo cosas contrario a sus principios? Entonces, lo que estamos haciendo es alejándonos del Eterno, y alejarse del Eterno es muerte. Recuerda que cuando se da la Torá, en Deuteronomio dice, yo coloco delante de ustedes el bien y el mal, la bendición, la maldición, la vida y la muerte.
O sea, cada vez que nosotros elegimos caminar conforme a la Torá o en contra de la Torá, yo estoy decidiendo por la vida o por la muerte. Yo estoy decidiendo por la bendición o la maldición. Si nosotros preguntamos a todos los que están aquí conectados, ¿usted qué escoge? Todos van a escoger la vida y la bendición. Eso es evidente. El asunto es que nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud frente a los principios del Eterno, a sus fundamentos, son los que dicen realmente cuál es el camino que tomamos. ¿Por qué? Porque dice el profeta que de boca nosotros alabamos, exaltamos, glorificamos al Eterno, pero nuestro corazón está lejos de Él. O sea, en nuestro corazón nos hemos alejado a pesar de que de labios nosotros lo honramos. Mira que en Deuteronomio 30, ¿qué es lo que nos dice el Eterno? El Eterno, tu Elohim, circuncidará tu corazón. ¿Por qué tiene que circuncidarlo? Porque tiene que quitar todo aquello que impide que podamos acercarnos. Todo aquello que más bien nos aleja. Para que pasemos de ser personas que de labio lo honramos, a que empecemos a honrarlo con nuestro comportamiento. Para que en nuestro corazón realmente haya temor y también un verdadero amor. Que podamos hacer su voluntad, que podamos negarnos a nosotros mismos. Que nosotros podamos caminar conforme a sus principios y de esa manera poder ser luz y sal en este mundo. ¿Por qué? Porque actuando conforme a su voluntad revelamos su imagen, la cual dentro de nosotros portamos su nombre a través de nuestro hombre interior o a través de nuestro Neshama. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro. De alguna forma, no estamos evaluando que en este camino nosotros no competimos con nadie. O sea, nosotros fuimos creados de una manera única que lo que tú tienes para aportar, nadie lo va a aportar. A pesar de que alguien pueda tener el mismo don ministerial, en tu vida hay un temperamento, rasgos de carácter, cualidades que son diferentes a la de otros porque la tienen en niveles diferentes y tu manera de expresar las cosas es diferente a la del otro. O sea, tú puedes enseñar del alma. La pastora Jenny enseña del alma, el pastor Pedro enseña del alma, yo enseño del alma. Y te puedo asegurar que los cuatro, hablando del mismo tema, lo planteamos de forma diferente. Y no significa que está mal. Simplemente que cada quien lo está abordando desde el don que tiene, de la forma como lo concibe, como lo interpreta, y la manera como puede expresar o como puede enseñar de acuerdo a su nivel. Entonces, porque esta persona lo dijo utilizando un lenguaje, palabras más, palabras menos, entonces como que no está a la altura y el que sí enseña bien es Miguel, es un error. Tú decías hace rato, nosotros aprendemos de todo el mundo, claro que sí. E incluso yo he aprendido muchísimo de la gente que yo enseño y no necesariamente por lo que saben, sino por lo que hacen. Porque yo veo actitudes de ellos, oye, de responsabilidad, de humildad, de empatía, de bondad, que yo digo, oye, qué bueno, tienen estas cualidades desarrolladas, han alcanzado un nivel en estas cualidades importantes. Eso es algo que no se logra de la noche a la mañana. Adquirir conocimiento es fácil, pero que tú seas íntegro, que tú seas humilde, que tú seas noble, eso no es algo que se aprende de la noche a la mañana, ni que tú lo asumes de un día para otro. Eso es un proceso cuando tú estás consciente de lo que tú eres y en función de eso tú empiezas a trabajar porque tú sabes que esa es la forma en la cual tú te acercas al Eterno y puedes revelar su imagen. Y como esto tiene como finalidad que cada quien transite por su camino y se acerque al Eterno, yo no veo a nadie como un enemigo, como un rival, como alguien que me puede afectar y tenerle envidia y tener celo. ¿Cómo es posible que enseñó Miguel? Porque yo no, que soy mejor. No, para nada. Bendito sea el Eterno. Enseñó él, enseñó fulano, enseñó el otro. Bueno, Baruch Hashem por eso. Si aquí nosotros no somos indispensables.
En este camino todos podemos ser importantes o relevantes en un momento, en un lugar, pero no indispensable. Indispensable solamente es el eterno. Pero como tenemos esos problemas del ego, y de allí el orgullo, la arrogancia, como tú decías, si yo no enseño, como que no hay nada, como que no se siente la presencia y una serie de cosas que la gente se adjudica, entonces tenemos un problema muy grande, porque las personas lo que están es con hambre de púlpito, no para poder enseñar, sino para recibir un halago, un reconocimiento, un aplauso, honor, y de esta manera crear de él un concepto que le lleve una posición y un reconocimiento del cual él tiene hambre. Porque esas personas tienen hambre de púlpito, tienen hambre de poder, tienen hambre de posición. Y eso revela lo vacío que están por dentro. Porque la posición más grande que tú puedes tener delante del Eterno es ser un verdadero hijo. No porque tú digas que lo amas, sino cuando tú actúas revelando el amor que tú tienes a Él. Porque el profeta lo dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Pero cuando nosotros entendemos que lo más importante es lo que yo soy como hijo, y que lo que yo soy como hijo, y en lo que me voy construyendo como hijo, y como hijo me voy santificando, es lo que me permite entrar al reino. En ninguna parte de la Biblia, se habla que nosotros vamos a entrar al reino por ser buen maestro, buen apóstol o buen pastor. No. No. Esas son tareas que nos fueron asignadas y que vamos a tener que rendir cuenta, pero eso no es lo que determina quién entra o quién queda fuera. Mira lo que dice el mismo Yehoshua en Mateo 7:21 al 23. Cuando presentan el currículum, Señor, hicimos en tu nombre esto, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos esto. ¿Y qué le dice? Apartaos de mí, hacedores de maldad, que no los conozco. Porque el que entra al reino es el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces la gente está transitando el camino equivocado. Está buscando más el aplauso y el reconocimiento que hacer la voluntad de su Padre y acercarse a Él. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando empezó a verse dentro de las actividades de la iglesia como resultado de personas que venían de Estados Unidos o de otros países, que empezaban a ministrar y la gente caía y una serie de cosas. Y eso se transformó en una competencia para ver quién, como que quién tumbaba más. A ver quién hacía caer más. Entonces no, cuando yo estaba la gente cayó y yo soplé y yo hice, y se transformó en un show de ego. En un espectáculo donde la arrogancia era lo que imperaba y lo que menos estaban preocupados era por poder mostrarles a las personas que estaban allí quién era el Eterno y que pudieran acercarse a Él. Ellos lo que estaban buscando es el aplauso, el reconocimiento. Oye, aquí estoy yo, las pancartas, viene fulano, aquí estoy, que no sé qué, y llegué. Y por eso es que la gente lo hace. Mira, ¿cuántas personas no sufren? ¿Cuántas personas no sufren haciendo algo, lo colocan en las redes y como no tienen un like o cosas así, por dentro se consumen? ¿Cómo es posible que apenas tengo tantos suscriptores? ¿Y cómo es posible? Mira, a mí lo que me importa es que el que me haga así, like, sea el de arriba, sea el Eterno. Yo puedo tener aquí millones de seguidores y quedar afuera del reino. Porque no es lo mucho que tú haces, es hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es lo que importa, no lo que tú haces. Porque lo que tú haces, lo que se va a tomar en cuenta no es la acción, no es lo que hiciste. Lo que se va a tomar en cuenta es la motivación por lo cual lo hiciste. Cuando nosotros leemos la Biblia, tú no vas a recibir un galardón por haber enseñado. Porque el Eterno me va a decir a mí, ¿qué reconocimiento, qué galardón te puedo dar a ti por enseñar si tú eres maestro gracias a que yo te di el don? Si yo no te doy el don, ¿qué hubieras enseñado tú?
Entonces, ¿cómo te vienes a jactar de tus enseñanzas si fue algo que yo te otorgué? Por lo tanto, el que recibe el reconocimiento sería yo, que fue el que te lo di. Pero ¿qué va a tomar en cuenta el Eterno? La motivación que tú tenías cuando usaste el don que Él te dio. Entonces, si mi motivación era que en vez de recibir el aplauso, enseñar para que la persona fuera bendecida y se acercara al Eterno, entonces la kavaná o la motivación fue la correcta. Yo hice uso legítimo de un don, porque lo hice conforme al propósito del Eterno y por el cual Él me lo otorgó. Enseñar para que la gente crezca, madure, se acerque al Eterno, camine en santidad, hagan la voluntad del Padre, lo conozcan. Pero si yo lo que estoy utilizando el púlpito no es para que la gente aprenda, sino para que la gente me admire, no para que la gente tenga conocimiento de la voluntad del Padre, sino para mostrarles a ellos cuánto yo sé, entonces estoy equivocado. Porque yo puedo tener el don, pero lo estoy ejecutando de forma incorrecta y en vez de acercar a la gente la estoy alejando. Muchas personas que enseñan, a veces desde el púlpito, no están procurando que la gente aprenda. Lo que están procurando es que la gente diga, esa persona sabe bastante. ¿Cuánto conoce esa persona? ¿Viste todo lo que dijo? Uy, tremendo, eso, mire, esos códigos, palabras, misterios. Y las personas internamente, ¿qué fue lo que recibieron? Nada, se fueron vacíos. Entonces simplemente fue una exposición de arrogancia y del uso indebido de un don que la persona tiene y que el Eterno no se los quita. Dice que el llamado y los dones que son otorgados son irrevocables. Entonces tú puedes estar haciendo uso del don y eso no significa que tú seas un verdadero hijo, que camines como hijo. Porque el don no determina el nivel de espiritualidad ni de conexión con el Eterno. El don es algo que te dieron, eso es lo que tú tienes, no lo que tú eres. Para entrar al reino es en función de lo que eres, no de lo que tú tienes. Y eso que tú tienes es un don. Cuando Yehoshua enseña, una de las cosas que debemos tomar en consideración es que él siempre dijo que él no enseñaba las cosas que salían de su voluntad, sino de la voluntad del Padre. Yo no digo lo que yo quiero, yo digo lo que Él me dice que yo diga. Y ahí es donde está el problema, porque la gente está diciendo lo que quiere. Entonces cuando el mismo Mesías le dice, bueno, ustedes tienen que conocer esta verdad y tienen que escudriñarla, porque a ustedes les parece, está hablando es de opiniones y de criterios que ellos tenían, pero que no necesariamente pueden afectar la verdad. O sea, tu criterio no va a hacer que la verdad sea una mentira. La verdad va a ser verdad aunque nadie la crea. Y la mentira va a seguir siendo mentira aunque todo el mundo la cree y la siga. Pero mira que Pablo se cuidaba mucho en ese sentido, porque Pablo cuando va a enseñar en oportunidades, él dice, bueno, digo yo, no el Señor. Y hace la salvedad que lo que va a exponer es su punto de vista basado a lo que él está interpretando de aquello que le fue revelado. Entonces, si él está enseñando en función de lo que le fue revelado, si tú no estás de acuerdo, no estarías en contra del Eterno, estarías en contra de pronto de lo que Pablo pudiera estar interpretando. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Pero por el hecho de que sea la interpretación de él no significa que esté mal. Simplemente que no lo podemos llevar a la altura de lo que el Eterno dice. O sea, si yo no sigo en un momento dado algo que haya dicho de esa manera, porque no estoy de acuerdo por X o por Y, no significa que estoy pecando, estoy transgrediendo. Pero cuando el Eterno dice, mire, blanco es blanco y negro es negro y para arriba es así y de 3 pasos, ahí sí tengo problemas y lo violento. Entonces cuando Yehoshua está hablando, está diciendo, bueno, el asunto es que la forma en que a ustedes les parezca no va a alterar las cosas ni determina si es verdad o mentira. Porque eso no está sujeto a su forma de verlo, ni a su criterio, ni nada por el estilo. Eso está sujeto es
a la esencia del Eterno, de donde sale esta verdad. Es que Pedro también aclara el sueño. O sea, tú no te puedes quedar simplemente con los versículos donde él ve el lienzo y se le revela mata y come. Más adelante le explica lo que tiene y es un sueño. Mire que él mismo dice, yo nunca he comido algo inmundo. Lo que la gente debe tener presente es que en la Biblia no es lo mismo lo inmundo que lo impuro. Una cosa es algo inmunda y otra cosa es algo impura. Entonces, esos animales tienen una esencia que es inmunda y esa no la puede cambiar usted porque así fue como lo creó el Eterno. Ahora, lo impuro sí pudiera cambiarse. ¿Por qué? Porque lo impuro está sujeto a una condición que la determina aquel que tiene el animal. Por ejemplo, yo tengo un negocio de venta de pollos, ¿verdad? El pollo en la Biblia está permitido. Usted puede comer pollo, no tiene ningún problema. Está permitido. Pero yo soy un seguidor de la Virgen no sé qué y del santo no sé cuánto. Y en el negocio tengo una imagen grande de esas vírgenes con velas y cosas y el santo también. Y todo lo que a mí me ingresa por vender esos animales, yo los doy a esos santos. Entonces todos esos animales, yo los he presentado a esos animales, porque yo soy devoto de ese santo. Esos animales, a pesar de que son permitidos, son impuros, no inmundos. Son impuros por la condición de aquel que tiene ese animal, que los está presentando o los está ofrendando a imágenes o a ídolos que la Biblia condena. Entonces ese animal es impuro. ¿Qué dice Pablo? Si el animal es impuro, pero es permitido comer, entonces tú oras y ya está. ¿Por qué? Porque cuando Pablo está hablando eso, lo está hablando en un contexto de una ciudad donde se hacían actividades que duraban meses y todos esos animales de esa actividad eran consagrados a ese rito, a ese culto y a la idolatría de ese momento. Entonces él dice, si vamos a esperar a que entren animales que no estén consagrados, nos vamos a morir de hambre. Pero como son animales permitidos, porque puede ser una ovejita, puede ser un pollo, entonces ese animal que es impuro, nosotros orando podemos revertir eso. Y de esa manera lo impuro pasa a ser puro. Pero lo que es inmundo usted no le puede cambiar la naturaleza. O sea, yo no puedo agarrar el cerdo, el cochino o el chancho y decir, bueno, Señor, santifica este animal. El Señor te va a decir, no, ¿cómo voy a santificar lo que yo ya creé inmundo? Yo no puedo alterar eso. ¿Por qué? Porque en mí no hay sombra de variación. Yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Si en el Eterno hubiera sombra de variación, ¿en qué estaría fundamentada nuestra fe? Porque yo diría, hoy dijo el Eterno blanco. Ay, si mañana es azul. No, yo voy a esperar a ver que se decida. Y cuando se decida yo actúo. Entonces nuestra fe sería incierta y no tendríamos esperanza pero de nada. Pero cuando yo estoy entendido de lo que eso representa, sí. Por eso cuando de hecho yo subí una enseñanza hablando de los alimentos y cómo influyen espiritualmente en el ser humano. De hecho está en el canal. Y hablo mucho del cerdo porque la gente dice, pero es que eso está en la ley y fue abolida. No. El cerdo, hasta en los profetas, y de hecho en Isaías, 2 veces cita el problema de comer cerdo y dice que aquellos que comen cerdo serán cortados. Dice, serán desechados de mi presencia. Y lo está diciendo es el profeta. ¿Por qué? Por lo que representa. Mira que cuando vemos nosotros que la Biblia nos habla de la abominación desoladora y está conectada con lo sucedido en el templo con Antíoco, ¿qué fue lo que hizo Antíoco? Llevó un cerdo al templo. Llevó un cerdo al templo y eso fue visto como abominación. Entonces, si ese templo hecho de manos de hombre, al ingresar un cerdo fue visto como una abominación, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo,
comemos cerdo delante de los ojos del Eterno, ¿cómo es visto? ¿Nos los va a aplaudir? Si para el templo hecho de manos de hombre fue malo, para nuestro cuerpo que fue creado, imagen y semejanza del Eterno y es templo del Espíritu Santo, no puede ser visto bien, no puede ser visto de buena forma. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es que la esencia del animal, cuando tú la comes, eso te contamina en tu espíritu. Y los rasgos de ese animal a nivel espiritual, después tú empiezas a manifestarlo. Si no, piensa por un momento, ¿por qué los endemoniados no se iban para las palomas, para las ovejas? ¿Para dónde pedían los endemoniados irse? Para los cerdos. Siempre los vamos a ver dentro de los cerdos. Ajá, ¿por qué para los cerdos?